Está grabando. Listo, ya empezó a grabar. Muy bien. Ok, entonces les decía que el propósito de esta reunión es presentarles esa alternativa de manera muy sucinta, de manera muy precisa, muy exacta, denominada proyecto productivo. Y cómo pues en algunos casos, sobre todo cuando se dificulta el tema de los contratos de aprendizaje o el tema de las pasantías, puede convertirse en una opción al momento de registrar nuestra etapa productiva. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Me confirman por favor cuando la puedan visualizar. ¿Listo? Ya pueden visualizar la pantalla, ¿cierto? Sí, señor, ya se ve. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Listo, entonces, como ustedes saben, el proceso de la etapa productiva para formación titulada SENA, según el reglamento del aprendiz, alberga 4 alternativas, que son contrato de aprendizaje, el vínculo laboral, la pasantía y el proyecto. ¿Sí? El propósito de esta sesión es orientarles el tema de proyecto específicamente. ¿Qué es? ¿Cómo se realiza? ¿Qué características tiene? ¿Y qué requerimientos, valga la redundancia, se requieren para el posterior registro del mismo y su inicio? Entonces, antes de comenzar, reflexionemos un poco acerca de esta imagen y de esta frase del filósofo Luis Hay, que nos dice que los pensamientos que elegimos tener son las herramientas que usamos para pintar el lienzo de nuestras vidas. Es decir, lo que aspiramos, lo podemos lograr, lo podemos alcanzar, lo podemos desarrollar. ¿Cierto? Ese es el llamado que nos hace el autor con esta frase y sobre todo con la imagen que es muy diciente. Déjenme un momentico, le doy acceso a las personas que están ingresando. No creo que ya. Listo, bien. Entonces sigamos. ¿Qué vamos a desarrollar hoy? ¿Cuál es el propósito de este espacio? Vamos a mirar qué es el proyecto productivo, qué tipos de proyectos se pueden realizar, cómo se realizan, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos del tema de proyecto y vamos a ver a mirar cuáles son los tiempos también de registro para el tema de proyecto. Hay unos tiempos, porque recuerden que en el tema de proyecto y pasantía, la ARL la paga el SENA. Por lo tanto, el registro tiene que tener unas fechas especiales, ya que la ARL no se puede registrar sino los primeros 10 días de cada mes. ¿Sí? Digamos que la plataforma no permite un registro fuera de esos días. A diferencia de otras alternativas que se pueden registrar en cualquier momento, como el contrato, como la vinculación laboral, el proyecto y la pasantía requiere que sean ese lapso de tiempo, en esos primeros 10 días de cada mes. Y por ejemplo, en este caso, pues que tenemos Semana Santa, pues ese tiempo se nos acorta un poco más y debe ser más rápido ese registro. Bueno, primero que todo, pues entendamos que un proyecto, ¿cierto? Es como una idea, ¿cierto? Como un planteamiento, como una serie de actividades que usted va a realizar con el propósito de algo, ¿cierto? Eso es lo primero que tenemos que definir. Un proyecto busca algo a través de unos medios, ¿sí? Utilizando unas herramientas. Eso es un proyecto. ¿Y que busca? Pues satisfacer algo que está en el entorno, que no lo hay, que no existe, una necesidad, ¿cierto? Desde el punto de vista SENA, desde el punto de vista... Dale un minutico que me está llamando el coordinador. Dale un minuto, por favor.
Listo, qué pena con ustedes, pero una llamada del jefe Juneder, de la coordinación académica. Bueno, continúo en donde me quedé. Les decía, el tema del proyecto productivo, ¿cierto? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, ¿lo puede cerrar? Desde el punto de vista SENA, debe buscar o debe generar un producto. Es decir, al final de los 6 meses que dura el proyecto, o al final de los 6 meses, perdón, que dura la etapa productiva, se debe obtener algo, ¿cierto? Se debe obtener un producto, un tangible. ¿Qué tipos de proyectos se pueden formular dentro del SENA? Entonces está un proyecto que, como le digo, genere un producto, mejore un proceso, ¿sí? Cree una herramienta, innove algo que en este momento funcione, pero que puede llegar a ser mejor. En fin, se pueden generar múltiples proyectos, pero la idea es que al final ese proyecto se pueda sustentar y se pueda demostrar que efectivamente se realizó, ¿sí? Que efectivamente se llevó a cabo. Algo que debemos tener en cuenta es que el proyecto debe durar 6 meses. Es decir, lo que usted coloca en el proyecto lo debe ejecutar en máximo 6 meses. Instructor, que yo alcance a ejecutar el proyecto en 5 meses, ¿yo me puedo certificar? Sí. Alcancé a ejecutar el objetivo que planteé. Un ejemplo, yo planteé en mi proyecto establecer una comercialización de arepas de queso, un ejemplo. Listo, entonces durante ese tiempo yo investigué el mercado, ¿cierto? Reuní los insumos, saqué costos, saqué el producto y lo llegué a vender. Ya cumplí con el objetivo. Como ya cumplí con el objetivo, me puedo certificar. ¿Listo? A diferencia de las otras alternativas, ¿quién certifica el proyecto? La subdirección del centro. Es decir, quien certifica el proyecto es el subdirector. ¿Y cómo lo certifica? Entonces, cuando usted, a medida que va avanzando el proyecto, usted debe tomar evidencias fotográficas de lo que usted hace. Fotos. Y al final, esas fotos se deben consolidar en un documento. Con ese documento se emite la certificación que se envía a la subdirección. Con un detalle adicional en el caso de ustedes, y es que en el caso de ustedes, como es como formación virtual, cosa que no se hace directamente en la formación presencial, ustedes sí deben tener una sesión con el instructor de seguimiento, en este caso mi persona, en el cual se sustenta el proyecto. Se presenta el proyecto, qué hizo, qué obtuvo y cómo lo hizo. ¿Sí? Esa es como la única diferencia entre la presencial y la virtualidad. De resto es exactamente igual. ¿Qué fases debe tener ese proyecto? ¿O qué debe contener ese proyecto? Debe tener primero que todo una identificación de la necesidad que usted va a solucionar, del problema que va a solucionar, o de la situación que usted va a cambiar, va a mejorar. Debe estar formulado, es decir, usted entrega un formato donde está planteado el proyecto, lo debe ejecutar durante el periodo de la etapa productiva y al final tiene que sustentar, que es la evaluación. Se manejan todos los protocolos igual que cualquier otra alternativa. Hay bitácoras, hay seguimientos. Recuerden, con el tema de los seguimientos, que son esas reuniones que se hacen con el instructor, siempre se hacen generalmente a los meses 2, a los meses 4 y a los meses 6. Es decir, cuando se inicia, en la mitad y al final. Deben ser 3. Ahorita más adelante les explico cómo se diligencian las bitácoras en un proyecto, porque hay una diferencia pues, con las demás alternativas. Esto es más o menos el formato, pero quiero que lo veamos en un ejemplo ya realizado. Aquí tenemos un ejemplo. Voy a ampliar. Quiere Excel. Este es el formato como tal de proyecto, formato SEN. Este es un ejemplo de un restaurante, por ejemplo. Un aprendiz de una formación que pues, el proyecto de él fue implementar un restaurante, crear un restaurante o montar un restaurante. Entonces, este es el formato original de proyecto SENA. Entonces, lo primero que tiene el formato es el nombre del proyecto. ¿Por qué dice razón social? Porque también usted puede formularle un proyecto a una empresa. Ejemplo,
En mi barrio hay una junta de acción comunal y ellos necesitan que yo les eche una manito formulando un proyecto, qué sé yo, para mejorar el archivo, en el caso pues, de las personas que son de archivo, un ejemplo que sean de archivo. Entonces, ahí yo le estoy haciendo el proyecto a esa empresa. Entonces, donde dice razón social, debo colocar el nombre Junta de Acción Comunal, barrio tal. Pero, si el proyecto lo voy a hacer no para una empresa, sino que lo voy a hacer yo, para certificarme, yo le coloco el nombre del proyecto. Restaurante, tienda, unidad productiva, elaboración de tal cosa, creación de tal cosa, etc. ¿Sí? Si lo hago para una empresa, pues yo le coloco el nombre de la empresa, le coloco el NID de la empresa. Si es para mí, para yo certificarme, no tiene NID, obviamente. Entonces, en lugar de NID, ¿qué va? La cédula del aprendiz, que va a ser el proyecto. También tengan en cuenta algo. El proyecto se puede hacer en grupos de 2 personas, máximo 3. 3 aprendices se pueden hacer por un proyecto. La idea es que dentro de ese grupo se elija una persona que va a ser el líder del proyecto, es decir, la persona que va a estar como la cabeza del proyecto y que va a tener una responsabilidad muy grande, porque ese líder es quien firma las bitácoras como ente conformador y es quien firma los seguimientos. ¿Sí? Cuando es uno solo, pues uno solo firma. Cuando son 2 o 3, ese líder le firma las bitácoras a los demás. ¿Listo? En la primera parte, ¿qué le van a pedir siempre? Los datos. ¿Quién es el aprendiz? ¿Cierto? El correo electrónico, su celular, y luego le pregunta, bueno, ¿en qué se consiste el proyecto? ¿Cierto? Que es esta parte que tenemos aquí, una breve descripción. ¿Cuál es el proyecto que usted va a hacer? ¿De qué se trata? ¿Sí? Luego le pide unos datos suyos, de su formación, de quienes hacen parte del proyecto, ¿cierto? Y luego ya pasa a la siguiente fase. ¿Listo? Hasta este momento, hasta esta parte donde vamos, son datos básicos, ¿cierto? Por ahora no hemos entrado en la metodología como tal del proyecto. Datos básicos, qué va a hacer y quiénes hacen parte del mismo. Algo importante, si por ejemplo somos 3 personas que vamos a hacer un proyecto, ¿qué debo adjuntar, instructor? Para el registro. Debo adjuntar este formato, un solo formato obviamente. Debo adjuntar una carta, ¿sí?, de solicitud, donde yo solicito la coordinación que me permita la práctica bajo la modalidad. Adjunto una carta en la cual pues le envío al coordinador para que él apruebe el proyecto, donde está el nombre del proyecto y demás, y la cédula ampliada y el FOSIGA o el mal conocido como ADRES. Si somos 3, pues tendríamos que tenemos que enviar el proyecto, las 2 cartas y los documentos de cada uno. Es decir, las 3 cédulas y los 3 FOSIGAs. O los 2 FOSIGAs si son 2 personas. Si es uno solo, pues una sola persona apunta los documentos. Yo les decía ahorita que el tema del proyecto requiere que usted haga el registro en unos tiempos, al igual que la pasantía. ¿Cuáles son esos tiempos? Esos tiempos son los primeros 8 días de cada mes. ¿Por qué? Porque en proyecto productivo y en pasantía, la ARL, que es la afiliación a riesgos laborales, la paga el SENA. Al pagarla el SENA, significa que únicamente el SENA puede hacer ese pago en esos 8 días. Después de esos 8 días, no se le permite hacer ese pago. Entonces hay que esperar hasta el mes siguiente. Por eso estas dos alternativas, lo que es la pasantía y el proyecto que estoy explicando hoy, únicamente se pueden registrar los primeros 8 días de cada mes. ¿Sí? Ya las demás alternativas se pueden registrar en cualquier momento, pero esta es esencial que se registre en los primeros 8 días por el tema de la ARL. ¿Listo? Bien. ¿Hasta el momento hay alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Adelante, cuénteme. Profe, lo que pasa es que yo quiero meter proyecto de aprendizaje.
En ese caso, Sí. si me sale proyecto o contrato de aprendizaje, mejor dicho, contrato de aprendizaje, yo no tengo la opción de poder meterme también para acá, por si las moscas no sale contrato de aprendizaje, pues poder hacer proyecto. O sea, un ejemplo, déjame para interpretarle su pregunta. Usted empieza con proyecto, ¿cierto? Un ejemplo. Y en la ejecución del proyecto le sale un contrato, ¿cierto? Sí. Eso es más o menos lo que me quiere decir. En Sí, ese o sea, caso, sí, en ese caso lo que usted debe hacer es informarme a mí como instructor para que yo le cancele el pago de la ARL y se le suspenda el proyecto y se le cambie la alternativa a contrato. Pero ojo, ahí hay que tener algo en cuenta. Cuando, por ejemplo, porque ha pasado, yo tengo 3 meses ya que registré el proyecto y me sale un contrato. Es decir, ya voy a la mitad. El contrato que le va a salir no pueden ser por los 6 meses, deben ser por los 3. O si, por ejemplo, yo llevo un mes ya con proyecto y me sale un contrato, el contrato no puede ser por 6 meses, debe ser por 5. ¿Sí me hago entender? En el momento que usted registra el proyecto, ese periodo que usted ejecuta no se pierde. Simplemente se cambia de modalidad, pero por el periodo restante. sí, lo que pasa, profe, es que Sí, usted adelante. sabe, nosotros somos de convención, pues yo soy de convención y por lo tanto, Sí, pues allá no hay empresas que hagan contratos de aprendizaje. Pues entonces, sí. con el líder de etapa productiva, yo le estuve comentando y él me dice que pues para eso se hace, él nos inscribe en aprendizaje y pues si hay alguna empresa que está solicitando, pues ahí uno podría hacerlo. Pero entonces yo le dije, Sí. yo por decir así, si no llega a salir una empresa, yo quisiera arrancar con un proyecto pues para Creo que era así. Sí. Aló, aló. Ay, 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 ¿qué pasó aquí? Aló. Sí, pero algo hice mal ahí. Pues, aló, aló, ¿me escucha? Aló. Sí, 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 le escucho, profe. Sí. Listo, listo, qué pena, siga. Entonces, lo que yo le Entonces, está era eso, si yo puedo, ¿verdad? Inscribirme, porque usted nos está diciendo que son 8 días antes del que se vaya el mes, ¿no? Entonces, a mí, nosotros nos tocaría inscribirnos hoy, más o menos, o la otra semana que entra. la otra semana que entra, sí, señora, por el tema de la Semana Santa. Hay una semana que, pues, esa semana no se elabora, que es la Semana Santa. Y Y si en ese después le caso, sale contrato, y si, por sí ejemplo, en el puedo transcurso cambiar. del proyecto, puede cambiar, sí. Pero Ah, obviamente ok. cambiaría por el periodo que le quede faltando para terminar la etapa productiva. Ok, profe, y en ese caso, para meter nosotros un proyecto, nosotros podríamos hacer ese proyecto en base de qué? En convención, por ejemplo, no hay empresas estipuladas, pero sí hay colegios que sí están estipulados, por decirlo así. Si yo quisiera hacer las ¿Ustedes de qué pasantías, formación son? somos de contabilidad y finanzas. Ok, ustedes son de contabilidad y finanzas. Sí, pueden ser en el caso de usted me dice que pues, en convención no hay casi empresas. Lo No. puede hacer por modelo de proyecto, elaborando un sistema, no sé, de manejo contable, un ejemplo, para una junta de acción comunal, por ejemplo. Voy a hacer un sistema de gestión contable, ¿sí? Ejemplo. Y ahí de esa forma pueden hacer un proyecto y pueden incluirse 3 aprendices por proyecto. Entonces, por ese lado es una ventaja. Sí, en ese caso sí sería una ventaja pero igual el proyecto yo tenía entendido que eran 3 meses, o sea, son 6 meses igual como si fuera un contrato de aprendizaje o 6 pasantía. meses, exactamente. Son 6 meses. Que usted lo puede terminar en 5 si en 5 meses termina el objetivo del proyecto. Ah, ok, profe. Bueno, listo. Bueno, muchas gracias. Charit, que veo, listo. Charit, que veo que tiene la mano levantada, adelante. Muy buenas noches, instructor. Muy buenas noches, Buenas compañero. noches. Profe e Cuénteme. instructor, yo tengo muchas dudas. Lo que pasa es que es primera vez que voy a hacer la etapa productiva. Sí, cuénteme. Entonces, el proyecto que usted está realizando, pues yo soy de la formación de asesoría comercial.
Entonces, el proyecto que usted planea es como un emprendimiento, como poner en práctica un emprendimiento, una microempresa, ¿no? Puede ser esa opción. Es decir, usted puede, en el proyecto puede plantear la creación de una microempresa, puede ser un proyecto apoyando una empresa que ya exista, ¿sí? Una unidad productiva, por ejemplo, o puede ser un proyecto que tienda a mejorar un proceso. Usted me dice que usted es asesoría comercial, entonces se me ocurre un sistema de codificación de productos, ¿sí? Para una unidad productiva tal, ¿sí? Es un ejemplo, eso es un ejemplo de un proyecto. O sea, el proyecto como tal no tiene que ser estrictamente necesario enfocado a la creación de una empresa. Puede ser mejorar un proceso, puede ser creación de un producto o un servicio, o puede ser formulado para una empresa que usted vea que tiene una necesidad, una unidad productiva, por ejemplo. ¿Sí me hago entender? Pero se tiene que llevar a la práctica, ¿cierto? O sea, en pocas palabras, lo que usted plasma en el proyecto lo debe cumplir. Un ejemplo. Sí, señor. Usted en el proyecto colocó que va a estructurar un sistema de ventas por catálogo para una unidad productiva tal. Entonces se supone que en esos 6 meses usted debe haber creado los catálogos y ya tener el sistema de venta. Sí, señor, ya. O sea, es decir, lo que usted plasma en el documento se debe cumplir en los 6 meses. Por eso cuando ustedes lo estén redactando, deben tener mucho cuidado en mirar los tiempos. ¿Será que sí alcanzo yo a ejecutar esto que estoy colocando en 6 meses? ¿O debo bajarle un poquito al alcance para alcanzar a ejecutarlo? ¿Sí me hago entender? ¿Listo, Chari, o todavía hay dudas? Sí, señor, sí, señor. Bueno, listo. Bueno, Pero al igual este proyecto es opcional, ¿verdad? Pues la puedo pagar también en una empresa. sí, es opcional. Esto es una alternativa para las personas que no han registrado etapa productiva. Sí, Es señor. una de las 4 alternativas. Listo, muy bien. Adelante, ¿quién más tiene por ahí la mano levantada? Lo escucho. O la escucho. Instructor, buenas noches. Muy buenas noches. Cuénteme, ¿qué le puedo servir? Una pregunta con respecto a lo de proyecto productivo. Es que tengo como una pequeña, bueno, no es duda, sí. Dice que uno puede ser como aprendiz, para hacer el proyecto productivo puede ser un aprendiz que tiene una empresa constituida o un aprendiz que quiere constituir una empresa o un aprendiz que desea formular su plan de negocios sin constituir una empresa. A mí me llama la atención es eso, un aprendiz que desea formular su plan de negocios sin constituir una empresa. ¿Es viable eso? Es viable eso. Bueno, ahí respecto a eso, hay que mirar y hay que determinar qué va a hacer usted en esos 6 meses. Entonces, por ejemplo, usted me dice que va a elaborar un plan de negocio. Entonces, en lo que el proyecto sería ese, elaboración de un plan de negocios para la comercialización de tal cosa, un ejemplo. Entonces, en esos 6 meses usted debe estructurar todo el plan de negocios completo, lo que lleva todo el plan de negocios. Y al final lo sustenta. Eso es un proyecto y es viable. Ya después de que usted certifique, pues ahora sí presenta ese plan de negocios al fondo a emprender y ya lo quiere convertir en empresa. En ese punto es viable, porque usted va a entregar un tangible. ¿Cuál es el tangible que usted va a entregar? El plan de negocios. Ok. Perfecto, instructor. Gracias. Listo. Bueno. ¿Alguien más? Buenas tardes, profesor. Habla con Víctor Breñez. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Bueno, lo que pasa es que yo en alguna ocasión ya me había comunicado con usted. Yo soy soldado. Yo pretendo presentar un proyecto con mi mujer, pues ella tiene una empresa de textil. ¿Sí? Entonces, Sí, primero, señor. pues, ¿qué tan viable es? Y pues me tocaría, pues, presentarlo así como a distancia y yo debo desarrollar los proyectos y pues no sé cómo hacer, entonces, Ok, listo. cómo redondo la idea. Listo, bueno, más o menos traté de comprender. Entonces, sí se puede hacer con la unidad productiva que tiene su esposa, por supuesto que sí, se puede hacer. Usted digamos que va a detectar un proceso, lo va a mejorar, bueno, X, Y, Z. Listo, bien. Sí. La ventaja del proyecto es que el proyecto usted maneja su horario, es decir,
en el proyecto usted no tiene que estar de lunes a viernes de 8 a 2 y 2 a 6, como si estaría en una empresa, por ejemplo, bajo contrato, bajo vinculación o demás. La ventaja del proyecto es esa. Entonces usted dice, no, yo le voy a dedicar 2 horas o 3 horas. ¿Qué importa en el proyecto? Que usted cumpla el objetivo. Eso es lo que importa en el proyecto. Entonces, que si usted, por ejemplo, el plan era establecer un sistema de comercialización, de productos, de tal y tal forma, que al final del tiempo, de los 5 o los 6 meses, cuando vayamos a revisar, efectivamente usted hizo eso, lo cumplió. Ese es el objetivo. Sí, correcto. Pero no Yo soy debe... técnico en productos sostenibles, técnico de venta de Ajá, productos sostenibles. perfecto. Entonces debo irme por ese proyecto, ¿no? Ajá, exacto. La idea es que ustedes en el proyecto apliquen lo que aprendieron, ¿sí? Entonces, en el Sí, caso, por correcto. ejemplo, el compañero que es producto sostenible, entonces, ¿cómo tratar de que dentro de esa empresa textil mejorar un concepto de sostenibilidad? Recuerden que en el caso pues, de la sostenibilidad no solo está en el producto, está en el empaque, Sí, está en la manera como se distribuye, ¿cierto? En todas las fases del sí. proceso. Entonces, usted puede tomar una sola de esa fase y aplicar el proyecto. Ah, ok, listo. Entonces, ese sería como el Listo. punto porque pues no puedo presentarme a una empresa y estaba viendo como Sí, complicado el exacto. proyecto. Sí, exacto. No, el proyecto, o sea, lo importante es que usted alcance a cumplir el objetivo en los 6 meses. ¿Sí? Y en cuanto a los horarios, usted maneja su tiempo. Ahí sí, esa es una gran ventaja que tiene el proyecto. Bueno, obviamente pues yo voy a presentar el proyecto, pero dado que el proyecto no vaya como hacia allá, la orientación, o sea, tengo entendido que todavía sigue el módulo educativo, ¿cierto? ¿Cómo así? Ok. Sí, o sea, como el asesoramiento, ¿no? Se Ah, está sí, saliendo lógico, sí. están cosas así. Obviamente, exacto, obviamente para eso están los acompañamientos, para eso están los seguimientos del instructor. Se hacen al mes 2, 4 y 6. Entonces, si por ejemplo el proyecto tiene algún inconveniente, para eso es el seguimiento, para que entre usted y mi persona, miremos cómo podemos volver a reacomodar el proyecto, por así decirlo. Ah, listo, correcto. Bueno, muy bien, listo. Okay. Muchas gracias. Bueno, listo, sigamos. Ah, ¿alguien más tiene levantada la mano? Adelante. Profe, una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Cuénteme, Ana María. Noches, perdón. Sucede que usted envió un correo, pues, en relación con pues, con las entregas que yo había hecho y demás, pero yo no he recibido noticias al respecto, entonces no sé si ya sepa algo. De que Su merced me está tenían hablando de las de las evidencias. evidencias, ajá, de todas las evidencias Ajá, que yo ok. he pegado y demás. Entonces, pues yo estoy en ese Listo. punto. Y también, pues, en Sí. relación a que se acuerda que yo le había comentado que, bueno, yo ahorita estoy pues fuera. Entonces, Ah, ya sé. hasta Listo. ahí estoy. Listo, Ana María. Bueno, respecto a las evidencias, en este momento están en proceso de revisión y de evaluación en Sofía. Créanme que ese problema no solo lo tiene su merced, lo tienen muchos aprendices de la formación virtual. Y es que, pues, cargaron las evidencias en territorio, pero no fueron evaluados en Sofía. Entonces, estamos en ese proceso. Ya empezamos con inglés y empezamos con algunas competencias técnicas. Estoy pendiente que la coordinación me asigne instructores de las básicas para también entrar y revisar esas básicas y evaluar. Yo les comentaba a su merced que el proyecto, el tema de proyecto, el tema de pasantía y el tema de contrato de aprendizaje se debe hacer dentro de las fronteras nacionales. Es decir, un proyecto, una pasantía o un contrato no se pueden ejecutar fuera del país. Cuando yo estoy fuera del país como aprendiz, yo puedo hacer mis prácticas, pero tiene que ser bajo la modalidad de vinculación laboral. Es la única que el SENA permite fuera del país. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un proyecto, debe ser ejecutado en Colombia, debe ser formulado y ejecutado en Colombia. En cuanto al tema de las evidencias, créame que estoy pendiente todos los días, estoy pendiente apoyando a la coordinación para que me asignen instructores y los puedan nivelar, porque en realidad sí son bastantes aprendices que tienen ese problema. ¿Listo, Ana María? Entonces, en ese orden, pues yo tendría que esperar a que eso esté revisado antes de proceder a hacer cualquier otra cosa, ¿es correcto? Ajá, sí, pero mientras tanto y mientras la va nivelando, usted puede ir construyendo el proyecto, armándolo.
Ajá, y bueno, yo le comentaba pues que pues yo realmente estoy entre Colombia y México, pero pues Y el México. proyecto, ajá, pero el proyecto que yo quiero es pues en lo que yo he estado trabajando ya en algunas oportunidades y pues sería obviamente en Colombia. Creación Entonces, de una pues bueno, empresa, ¿sí? sí, yo pues bueno, ahora escuchando lo que decía María Jimena, pues a lo mejor sería lo inicial sería pues hacer un plan de negocio porque eso yo no lo he hecho, o Exacto. sea, no he evaluado, Ujú. yo no he evaluado si el Si la producto idea tiene es rentable, mercado. exacto. Ajá, o sea, yo no he evaluado nada de eso, más que fue algo muy artesanal que yo hice en algún momento mientras estábamos en pandemia y demás. Y entonces, Ujú. pues yo hice así como un negocio muy informal y pues ya está, pero Sí, yo no he hecho algo aterrizado, debidamente analizado, exacto. no he estudiado costos, ni siquiera la fórmula la tengo establecida como, o sea, me refiero a que el producto no tiene una formulación fija todavía, porque pues yo una vez Ujú. lo preparaba de una forma, otra vez de otra y así. Perfecto. Entonces, pues ya. Entonces, Ana María, listo. Usted obviamente, pues en los 6 meses no puede decir, bueno, creación de una empresa. No, todavía no. Tenemos que hacer eso. Entonces, el proyecto estaría enfocado en esa estructuración de ese plan de negocios y para Ya, una futura empresa. Ya si después de que usted se certifique, quiere migrar ese plan de negocios al Fondo Emprender, recuerden que el Fondo Emprender también es otra parte del SENA, ya ahí se convertiría en empresa. Pero obviamente, pues yo soy consciente de que en 6 meses no se puede crear una empresa, sobre todo de la nada, y que eso lleva tiempo. ya. Entonces, digamos que yo lo que podría hacer sería ir adelantando lo del formato, pero el formato todavía no se Exacto. podría, digamos que presentar, Registrar, porque, exacto. Por el ajá, tema de las evidencias. ya, Sí, pero si ok, lo puede ir trabajando, créame que yo voy a estar, y estaré pendiente que los evalúen cuanto antes. ok. Entonces ¿Listo? yo Muy bien, Ana podría María. voy haciendo el formato y en cuanto Exacto. esa parte esté, digamos que revisada y ¿Lista? ya aparezca, pues, digamos que Procedo yo mi a hacer el registro. ya, ok, gracias. ¿Listo? Bueno, listo, Ana María. Bueno, muy bien. Entonces, sigamos. Listo, aquí ya vamos a entrar en una parte que es ya la parte metodológica del proyecto como tal, dentro del formato SENA. Entonces, lo primero que tenemos que identificar del proyecto es qué necesidad voy a atender, es decir, qué voy a solucionar o a tratar de solucionar con mi proyecto. Si mi proyecto, por ejemplo, es de una comercialización, que voy a satisfacer yo la necesidad que existe de ese producto, ¿cierto? Si mi proyecto es de montar una empresa de X y cosas, que voy a satisfacer, pues la necesidad de que el mercado tiene acerca de ese producto, ¿cierto? Entonces, todo proyecto tiene que tener algo que solucionar, alguna necesidad que atender, alguna necesidad que satisfacer, ¿cierto? Ese es el enfoque del proyecto. No puede haber proyectos que yo no estoy, a nadie lo va a necesitar. Es decir, yo no puedo generar un proyecto que nadie necesite, un proyecto que alguien lo necesite en algún momento. Y eso les va a servir mucho, sobre todo si yo en algún momento quiero unir mi proyecto, en el caso de un proyecto empresarial, a una futura idea del Fondo Emprender, ¿cierto? Porque eso me va a servir como de base para poder ya entrar directamente en el fondo y poder desarrollar, ¿por qué no?, una empresa. Quiénes se van a beneficiar del proyecto, es decir, a quiénes se va directamente a brindar un beneficio. Siempre va a durar 6 meses, no puede exceder ese límite, el límite son 6 meses. Si, por ejemplo, usted cuando registró proyecto, porque puede pasar, resulta que hubo algo pasó, no pude continuar el proyecto, tantas cosas que a veces pasan. Yo lo primero que debo hacer es comunicarme con mi instructor de seguimiento, en este caso mi persona. Instructor, pasó esto, no puedo continuar con mi proyecto. ¿Para qué? Para que yo automáticamente le solicite al SENA que pare el pago de la ARL, suspenda el pago, listo. Usted salió de su situación, solucionó el problema, listo, lo dejó listico, ya puede otra vez. Instructor, ya estoy listo, puedo continuar con el proyecto, perfecto.
Otra vez, me comunico con la coordinación para que le activen la ARL y reanuda nuevamente el proceso. Porque a veces, si no avisamos, el SENA sigue pagando. Entonces, ya cuando usted vaya a retomar el proyecto, ya el SENA no le va a cubrir la ARL. El SENA le cubre la ARL una sola vez. ¿Cierto? Entonces, si usted no avisa, pues obviamente el SENA va a seguir girando. La positiva le va a seguir llegando. Usted va a seguir como si estuviera ejecutando el proyecto. Pero ya cuando ya en realidad no lo está ejecutando y cuando lo vaya a ejecutar, no va a tener la cobertura de la ARL. Y recordemos algo muy importante. Sea la alternativa que sea, yo no puedo estar haciendo mi etapa productiva sin ARL. La ARL es importantísima, es clave. Usted tiene algún accidente, un ejemplo, está ejecutando su proyecto. Bueno, eso pasó en algún momento con algún proyecto de orden agropecuario. Estaba haciendo algo con unos surcos, no sé qué estaba haciendo en la tierra y de repente se cortó una mano. Sí, afortunadamente, ese accidente lo valoró la ARL y bueno, y tuvo toda la atención necesaria, porque estaba ejecutando el proyecto que se planteó. Entonces, por eso es muy importante tener ARL. La ARL para ustedes es esencial. Cuando ustedes están en lectiva, tienen ARL. Cuando están en productiva, sea la alternativa que sea, contrato, proyecto, vinculación o pasantía, deben tener ARL activa. Listo. Instructor, yo ejecuté mi proyecto antes de los 6 meses. Se puede certificar. Yo le valoro sus evidencias, sustentamos el proyecto. Usted con las evidencias que me entrega, yo voy a la subdirección y pido que me certifiquen ese proyecto. Así nos hayan cumplido los 6 meses exactos. Pero tampoco, pues, que es que usted haga el proyecto en 2 meses. Tampoco, pues, eso ya es poco real. Pero sí que al menos se pueda manejar esos tiempos. Como les decía, usted en el proyecto maneja sus tiempos. No está atado a cumplir un horario de 8 a 12, 2 a 6, 7 días a la semana o 5 días a la semana, perdón. No, usted dice, no, voy a dedicar a mi proyecto 2 horas en la mañana y 1 hora en la tarde, ¿sí? Usted distribuye su tiempo. Yo no le voy a evaluar las horas. ¿Yo qué le voy a evaluar? Que usted esté cumpliendo con el proyecto. ¿Sí? Esa es una ventaja. La justificación del proyecto, ¿qué es? ¿Por qué a usted se le ocurrió esa idea? Porque tiene la experiencia, ¿cierto? Porque sabe del tema, porque, por ejemplo, en el caso de la compañera anterior, ya tuvo una experiencia con ese producto y le fue muy bien y ahorita quiere convertirlo en una idea de negocio. Esa es la justificación. ¿Por qué se le ocurre la idea? El objetivo general del proyecto es el título y siempre debe iniciar con un verbo, ¿cierto? Generalmente. O siempre debe iniciar con un verbo. Entonces, si yo, por ejemplo, allá en el título coloqué comercialización, entonces comercializar. Si en el título coloqué producir, entonces producción, entonces debe ser producir. Siempre deben empezar con un verbo. Este ejemplo que me compartieron había un error. Solamente todavía no lo he registrado, entonces puedo devolverlo para que lo corrija. Los objetivos específicos son el paso a paso para alcanzar lo que usted valora en el proyecto. Generalmente deben ser 3 objetivos. Más de 3 es complicarse uno la vida. 3 es más que suficiente. Y siempre esos 3 muy fáciles de hacer, muy medibles. También deben iniciar con un verbo y generalmente ese objetivo o esos objetivos deben ejecutarse en el lapso de tiempo que usted planteó. ¿Listo? Ese es el sentido de las cosas. Más de 3, no creo. Con 3 es más que suficiente. Que se ejecute cada uno en 2 meses, tiene usted perfecto el tiempo. Ahora vamos a ver una parte muy importante, que son los resultados de aprendizaje. ¿Sí? Obviamente, como usted está haciendo un proyecto para certificarse de su formación, entonces en este espacio usted que tiene que colocar qué de lo que aprendió va a aplicar en el proyecto. Recuerden que nosotros en formación vemos muchas cosas. Vemos competencias técnicas, vemos competencias básicas, vemos transversales. Aquí, ¿qué tenemos que colocar? Lo que usted va a aplicar del proyecto, de lo técnico. Es decir, de lo que le enseñó su instructor líder, de lo que le orientó su instructor líder. ¿Qué es lo que usted verdaderamente va a aplicar? Porque no vamos a aplicar todo, obviamente, pero sí podemos aplicar algunas cosas. Servicio al cliente, contabilidad, inventario, ¿sí? Etcétera.
Yo tomo lo que voy a aplicar en el proyecto. Es muy importante ese concepto, ¿sí? Que lo tengamos muy claro porque no vamos a aplicar todos los conceptos, vamos a aplicar los más importantes, ¿cierto? Bien. Y por último, tenemos un cronograma de esta primera parte, ¿no? ¿Este cronograma qué es? ¿Cuáles son las actividades que usted va a hacer y en qué tiempo? ¿Cuánto tiempo le va a tomar? Teniendo como horizonte principal que pues, deben ser 6 meses. Más de 6 meses no puede ser, pero pueden ser menos. ¿Sí? Pueden ser 5. La idea es que usted en ese lapso de tiempo plasme sus actividades y las cumple. Recuerde que las actividades que usted monta en el cronograma son las mismas que va a transferir a las bitácoras cada 15 días. A propósito de las bitácoras en proyecto se hacen igual que cualquier otra alternativa, cada 15 días. Esos 15 días son días calendario, no hábiles, es decir, incluyen festivos, dominicales, para que al final la suma nos dé los 6 meses exactos. Instructor, yo terminé mi proyecto a los 5 meses, no importa. Se hacen 2 bitácoras adicionales con la bitácora número 10, no hay inconveniente con eso. Pero sí deben ser cada 15 días. Ojo, en un proyecto, quien firma las bitácoras como jefe y como aprendiz es el aprendiz que está en el proyecto. Si es uno solo, pues él solito. Si somos 2 o somos 3, una persona que es la líder del proyecto, la que ustedes designaron, firma las bitácoras de los demás compañeros y las suyas propias, como jefe y como aprendiz, obviamente. Y los seguimientos los firma como jefe, como líder del proyecto. ¿Listo? Generalmente, como les decía, las bitácoras se montan, se hacen cada 15 días y los seguimientos 2, 4 y 6. O 2, 4 y 5, dependiendo del proyecto. Si tenemos alguna pregunta, pues consultamos con el instructor. ¿Sí? Para eso, pues precisamente se trata el liderazgo de etapa productiva, para que ustedes todas las dudas que tengan las canalicemos y podamos aclararlas. ¿Listo? Bien. Ahora, para ir ya cerrando, vamos a hablar del presupuesto del proyecto. Tengamos en cuenta algo respecto al presupuesto del proyecto. De el talento humano hacia abajo, esa parte usted tenga en cuenta lo que usted tiene, los recursos que usted tiene a la mano. Ejemplo, yo tengo un computador, tengo un celular, tengo una impresora, tengo una cocina, tengo un horno. Es decir, no coloquen en recursos operacionales, ni en equipos, ni en nada de eso, cosas que ustedes no tienen. Traten de colocar lo que ustedes tienen para llevar a cabo el proyecto. En lo único que ya viene determinado es en el talento humano, es decir, en el costo costo de la mano de obra, por así decirlo. Ustedes como aprendices. No es que vayan a recibir un salario, no, sino que se debe contar esas horas que ustedes van a invertir dentro del proyecto. Siempre van a ser 880 horas, siempre, 6 meses, o menos si se ejecutan 5. Tengan en cuenta también la siguiente categorización. El valor de las horas varía de un técnico a un tecnólogo. Un técnico, por ejemplo, tiene un valor de hora de 3,300 pesos. Un tecnólogo más o menos está alrededor de los 4,400 a 4,500 pesos. Digamos que esta primera celda de acá ya viene predeterminada. Es un técnico, 3,300 la hora, si es un tecnólogo, 4,400. Y ahí para abajo usted ya juega con lo que usted necesita. Necesito tal cosa, pero tengan en cuenta algo muy importante, que sean cosas que ustedes ya tienen. Ustedes ya tienen para llevar a cabo el proyecto, para que les sea más sencillo, para que les sea más fácil. ¿Sí? Porque a veces le preguntan, pero instructor, yo cómo elaboro el proyecto si yo no tengo, por ejemplo, tengo tal máquina. Haga el proyecto con las cosas que usted tiene, con lo que usted puede tener y puede acceder. Esa es la mejor estrategia, la mejor forma de trabajar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Hasta el momento, ¿alguna duda? Ok. Tengan en cuenta también lo siguiente. Cuando usted va a registrar el proyecto,
como les decía ahorita, usted diligencia el formato. Y les decía que hay que diligenciar 2 cartas. Ya les voy a mostrar esas 2 cartas. La primera carta, que es la carta de presentación o de aprobación, perdón, que es la palabra correcta, de etapa productiva, donde usted coloca su nombre, coloca el programa, ¿sí? Donde dice instructor técnico, que mi nombre es Jesús Antonio Villamizar. Donde dice las fechas, tengan muy en cuenta el tema de los 10. Generalmente todos los registros arrancan los 10. 10 de abril, 10 de marzo, 10 de mayo, ¿sí? Y siempre se cuentan 6 meses. Entonces, si empecé el 10 de abril, al 10 de octubre. Generalmente los registros de etapa productiva toman los primeros 10 días del mes, generalmente. Entonces, siempre se arranca de 10 a 10, del 10 de tal mes al 10 de tal mes. Y siempre son 6 meses. Ojo, las cartas que se envían para registro y para aprobación deben tener la foto de la firma. No el nombre nomás en negrilla, la foto de la firma. Insertar la foto de la firma. De lo contrario, pues la coordinación no vale esa carta. Y la otra carta, pues que se hace en proyecto junto con el formato, es esta carta que se le dirige al coordinador académico para que él mire el proyecto y lo apruebe. También debe ir con los datos suyos y la foto de la firma. A eso se le adiciona la cédula y el FOSIGA por cada miembro del proyecto. El FOSIGA o el mal llamado ADRES. Se coloca por Google, consultar FOSIGA, consultar ADRES y él le pide la cédula y se lo genera. Es un PDF. ¿Para qué se hace eso? Para conocer el tipo de régimen que usted maneja en salud y la empresa a la que está afiliado para poder hacer el registro. ¿Listo? Cualquier tipo de duda. Yo de todos modos en días pasados les compartí por el grupo cada una de las alternativas y lo que pide cada alternativa. Tenemos pues el inconveniente de los juicios, yo soy consciente de eso y estoy pues expectante que la coordinación académica me eche una manito con ese tema y me avance en el tema de los juicios. Ya hemos tenido avances en inglés y en algunas competencias técnicas. Yo casualmente ayer que tenía reunión en el SENA, pues solicité información de lo mismo y me enteraron que están todavía en ese proceso. Son tantas fichas virtuales que pues, estamos todavía en ese proceso. Tengan también algo muy en cuenta, jóvenes. La plataforma Territorium se cierra el 28. Guarden copias de seguridad de todo lo que han cargado en la plataforma. Todavía no nos han dicho, Bogotá todavía no ha informado, qué plataforma va a llegar, cómo se llama. ¿Sí? Yo diría que eso no va a todo, no, o sea, no va a ser automático. Hasta donde estamos enterados, supuestamente va a ser en Semana Santa. En Semana Santa se cierra una y se abre la otra. Pero todavía no sabemos cómo se llama la nueva. No estamos todavía, nos han citado a capacitación. Y digamos que pues, eso va a tomar un poco más de tiempo. Yo diría que esa semana no va a ser suficiente para poder explicaros la nueva plataforma y que ustedes la puedan entender también. Y sobre todo para que migre lo que está en territorio a la nueva plataforma, al nuevo LMS. Entonces eso, pues yo diría que eso va a tomar más de la Semana Santa. Esperemos que no, pero yo creería que sí. Entonces, para que por favor guarden copias de seguridad de lo que tienen cargado en la plataforma, sobre todo si no los han evaluado, sobre todo por temas en caso de que no alcancemos. Si alguien tiene la mano levantada, adelante. Charit, cuénteme. Profe, tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿Las bitácoras las tenemos que descargar antes del 28 o pues están en la otra plataforma? Pues es que yo no Las bitácoras. ¿Cómo? Su merced no ha empezado, como ¿cierto yo que no? No, señor. Ah, bueno, si no ha empezado, no tiene que descargar bitácoras. Sí revise qué tiene pendiente en Sofía y descargue las evidencias que cargó la plataforma de los resultados que tiene pendientes por evaluar, por si las moscas. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Listo, bueno. Víctor, adelante. Por aquí creo que está escribiendo, voy a mirar. No, qué pena. Ah, bueno, listo. Ah, ustedes ya les imagino, ustedes ya les llegó información de la nueva plataforma, se llama Sajuna, imagínense eso. Ustedes ya les llegó información, nosotros todavía no nos ha llegado esa información.
Pues imagínense, el proceso todavía está un poquito demorado. Esperemos y confiemos que esa juna llegue en ese transcurso de Semana Santa y que la transición sea relativamente rápida. Listo. Bueno, no sé si hay más preguntas. Voy a dejar de grabar la sesión. Voy a suspender la grabación para ahorita más tarde compartírselas vía WhatsApp. Y también les voy a compartir. Buenas noches. Sí, adelante, cuénteme. Una cosita. En mi Cuénteme. Mi proyecto va relacionado a la confección. ¿Debo incluir toda la maquinaria que tengo? Sí, señora. Sí, o sea, no coloque lo que no tiene, coloque los recursos que usted tenga. Sí, coloque los recursos que usted tiene. ¿Lo que me falta o lo que tengo? Lo que tiene disponible para hacer el proyecto. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, listo, sí, señora. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que yo estudié apoyo administrativo en salud, ¿cierto? Pues aquí escuchándolo Sí. y todo, entonces como que no tengo como idea de qué proyecto puedo presentar, puedo realizar o algo respecto a eso. Ok, mira, hagamos algo, Andrea. Sí, Por señor. favor, mañana me escribes al interno, yo te comparto un ejemplo que te puede orientar de qué más o menos se puede relacionar con el área que usted maneja. Ah, bueno, señor. Sí, porque yo estaba pensando, porque yo dije, bueno, crear como algo es como complejo. Complejo. Pues más o menos así, pues para adelantarle alguna parte, algo por ejemplo relacionado con la atención, ¿cierto? Con la atención a los pacientes, con el manejo documental, porque ustedes son apoyo administrativo en salud. Entonces Sí, también ven la parte administrativa, la parte de documentos, la parte de servicio al usuario. Entonces esa parte por ahí, por ese lado puede ser un proyecto. De todos modos, mañana Bueno. porfa me regala un mensajito y le comparto un ejemplo. Bueno, señor, muchas gracias. Listo. Miren, les acabo de compartir por el chat la asistencia. También voy a montarla por acá por el grupo del WhatsApp para que también la tengan. Y la diligencia. Y voy a dejar de grabar. No pare la grabación. Vamos a detener la grabación para ahorita poderles compartir.